Muy buenas noches, apreciados hermanos. El Señor me los bendiga. Es una honra al Señor esta reunión. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos de verdad ser edificados. Mis amados hermanos, que espero que hayan pasado un lindo día, bendecidos ustedes, con salud y dispuestos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a arrodillarnos para pedir la dirección de Dios. Antes de eso, quiero invitarles allí a abrir en Apocalipsis 22:11 y vamos a leer las palabras que serán o servirán de base para estudiar la primera parte del tema de esta noche. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Bendito Señor y Dios, a ti te damos gratitud y alabanza a esta hora, suplicando, Señor, primeramente nos perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, confiados en la sangre que ofrece el Señor Jesucristo, su propia sangre, en el lugar santísimo del santuario celestial. Venimos a ti, Señor, para que a nuestras oraciones sea añadido el incienso de la justicia y los méritos y la intercesión de Cristo. Padre amado, gracias por tu misericordia, por postergarnos la vida, por añadirnos, Señor, los días con salud, por permitir que hasta ahora podamos arrodillarnos a reconocer que tenemos un Dios soberano a quien le debemos toda la gratitud, la honra, la gloria y la alabanza. Oh Señor, gracias por cuidar de mis hermanos, por preservarnos la fe. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos enseña la verdad. Que en esta noche, Señor, al abrir tu palabra, podamos venir primeramente a la fuente de la sabiduría para poder, Señor, explicarla, entenderla, compartirla. Que bendigas a cada uno de mis hermanos, a los niños que están con ellos, a los jóvenes también, y a todas las personas, Señor, que están buscando la verdad para obedecerla y para convertirse en verdaderos adoradores. El tema que hoy vamos a estudiar es un tema muy importante, Señor, a la luz del santuario. Así que te rogamos, Señor, que por favor nos dirijas en esta reunión, bendigas a las personas que van a escuchar y también a las personas que en algún momento llegarán a estudiar este tema, a escucharlo a través del canal de YouTube del Remanente. Oh Señor, muchas gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios que estamos aquí. Esperamos que mis hermanos y yo podamos ser muy bendecidos esta noche a leer esta parte. Mis hermanos, anoche estuvimos estudiando eh, el tema o reforzando el estudio del tema sobre el día de la expiación, el gran día de la expiación. Y habíamos programado para hoy estudiar esa parte donde dice que el santuario terrenal es una figura de las cosas celestiales. Pero surgió una pregunta anoche al respecto de las vestiduras del Señor, del sacerdote, del sumo sacerdote con las cuales entraba al santuario. Recordamos que durante el año se hacían en el santuario dos tipos de servicios. Un servicio diario en el lugar santo, ¿cierto? En el lugar santo,
y un servicio anual que empezaba en un lugar santísimo, salía al lugar santo y terminaba en el altar afuera. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿con qué vestiduras ingresaba el sumo sacerdote a hacer este oficio? Hermanos, para eso, para responder esa pregunta, quisimos hacer en la primera parte del estudio de esta noche, quisimos hacer un estudio que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Porque estamos viviendo en el gran día de la expiación, desde 1844, cuando el Señor ingresa del lugar santo al lugar santísimo como resultado de la profecía de Daniel 8:14, ¿sí? Inicia el juicio investigador, pero va a llegar un momento donde el Señor va a dejar de interceder, va a terminar la expiación. ¿Y qué va a pasar en ese entonces? Entonces va a acabarse la oportunidad de ser perdonado, ¿sí? Va a cerrarse la puerta de la gracia. Entonces, nuestro sumo sacerdote, que ha estado oficiando en el lugar santísimo con su sangre al Padre, entonces él va a terminar de hacer la expiación. Cuando salga del lugar santísimo, va a cambiarse sus vestiduras y vendrá por su pueblo. Entonces, vamos a recordar un par de versículos para dejar claro una cosa. ¿Con qué vestiduras ingresaba el sumo sacerdote al lugar santo y con qué vestiduras oficiaba en el lugar santísimo? Entonces, vamos a ir a Levítico capítulo 16, hermanos. Por favor, alisten su Biblia un ratico allí, si la tienen ya. Levítico capítulo 16. Bueno, hermanos, estamos entonces en Levítico capítulo 16, ¿sí? Allí vamos a leer en Levítico 16 para aclarar, ¿cierto?, la pregunta que se hizo sobre las vestiduras, que tienen que ver con el cambio de vestiduras, que es la primera parte de esta noche, ¿sí? Entonces, miren, Levítico capítulo 16. Le estoy pidiendo a Daniela que me busque por allí. Está el Historia de la Redención, el libro pequeñito, gruesito, en pasta rústica. Está bien. Entonces noten el capítulo 16. Bueno, aquí tenemos otro de pasta dura, Historia de la Redención. Creo que yo les cité allí el capítulo, sí, 59, el fin del tiempo de prueba. Vamos a ir al capítulo 16, mis amados hermanos. Este es el libro que estaba buscando también, en pasta normal. Bueno, aquí los dejamos los dos. Hermanos, hermana Pilar, hermana Patricia, hermano Jairo, hermana Luz Marina, quizás la hermana Janet está con ellos. Tuve el honor de hablar con ella este día. Hermana Valentina, hermana Gabriela y todos los, hermana Unice. Vamos a determinar allí con qué vestiduras ingresaba el sumo sacerdote al lugar santísimo en el día de la expiación. Dice Levítico 16, versículo 3, versículo 4. Hablando acerca del día de la expiación, dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Eran unos pantalones, digamos, cortos, ¿sí? Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Hermanos, en el día de la expiación,
el sumo sacerdote debía vestirse con las vestiduras de lino, las vestiduras blancas, ¿sí? Con esas se vestía para entrar al lugar santísimo, a hacer la expiación. Hacía la expiación en el lugar santísimo, salía al lugar santo, hacía la expiación sobre el altar del incienso y luego salía al atrio, al altar del holocausto, a hacer expiación por el altar del holocausto. Una vez que terminabas de hacer la expiación, en el día de la expiación, él debía otra vez cambiarse a sus vestiduras áureas, la del manto azul, la que tenía el efod, para hacer el sacrificio vespertino común y corriente. Aquí dice en el versículo 20, leámoslo por favor, en el versículo 20. Dice así en el versículo 20 de Levítico 16. Por favor, ubíquense todos. Bienvenido, hermano Hugo. Y la hermana Lina, creo que acaba de ingresar también. Bienvenida, hermana Lina. Vamos a ver entonces esta parte que les acabo de mencionar. Versículo 20 de Levítico 16. Ya se ha hecho la expiación, ¿sí? Vamos a decir, versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Fíjese que ahí menciona de expiar el santuario, que es el lugar santísimo, el tabernáculo de reunión, que es el lugar santo, y el altar afuera, en el atrio. Hará traer el macho cabrío vivo. ¿Recuerdan el macho cabrío de Azazel? ¿Sí? Cuando terminaba de hacer la expiación, hará traer el macho cabrío vivo. Y entonces sigue el proceso. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todo eso que estudiamos anoche. Y lo enviará al desierto. Y noten el versículo 22 dice, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hasta ahí está con las vestiduras de lino. ¿Sí? Y el versículo 23 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, es al lugar santo, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, hacer la expiación, el lugar santísimo, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras, o sea, las vestiduras con las que oficiaba comúnmente durante el año, después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo, o sea, el sacrificio vespertino. Entonces, hermanos, aquí espero que se haya respondido esa pregunta. ¿Con qué vestiduras el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo en el día de la expiación? Hermanos, por allí hay unas figuras y yo esperaba que mis hermanos caigan en cuenta. Hay unas figuras donde se presenta al sumo sacerdote rociando la sangre sobre el propiciatorio en una imagen vestido con el efod y el pectoral. Y esa no es una figura, una representación correcta. El sumo sacerdote entraba con las vestiduras de lino, blanco, todo blanco. Y asimismo hay otra figura que lo vamos a ver más adelante, las vamos a presentar. Hay una figura donde se presenta a la persona en el cielo, se la presenta con un ángel, se muestra esa figura, un ángel presentando a la persona ante el juicio. Y esa es una figura incorrecta, porque nosotros no vamos a ser juzgados en persona en el cielo, sino que es nuestro carácter. Estando nosotros en esta tierra, es donde estamos siendo juzgados. En un momento dado terminó el juicio de los muertos y siguió el juicio de los vivos. Cuando se cierre la gracia, entonces, hermanos, Daniela tiene aquí la figura, yo no sé cómo la podemos compartir. Bueno, vamos a hacer la provisión para hacer esas demostraciones con esas figuras. Entonces, eso es lo que queremos aclarar por la pregunta que se hizo anoche. Entonces, hermanos, vamos a entrar a revisar
el asunto, ¿en qué momento se cambia? Escúchenme bien, por favor. ¿En qué momento se cambia el Señor Jesucristo las vestiduras con las cuales está haciendo expiación en el lugar santísimo, ¿cierto? ¿Sí? ¿En qué momento se las cambia esas vestiduras blancas? Sí, mire, aquí tengo, eh, ¿en qué momento se las cambia? Sí, muéstrala. Vamos a mostrar esta figura que les acabamos de mencionar, hermanos, que es una figura incorrecta. Aquí la están viendo, mis hermanos, ¿sí? Esta figura, allí, mire, ustedes ven, por ejemplo, aquí hay ángeles, ¿sí? Están ellos representando Daniel 7, el juicio, ¿sí? Aquí hay ángeles, eh, aquí también hay ángeles, aquí están las tablas, el código, aquí está, aparentemente, aquí están representando al Señor Jesucristo que presenta a la persona ante el Padre, hermanos. Y esto es incorrecto, porque nosotros no vamos a ser presentados en persona ante el Padre. Nosotros estamos siendo revisados nuestro carácter, ¿sí? Nuestro carácter. Estas figuras, hermanos, estas figuras, además de que es una representación incorrecta de una de las personas de la deidad, que no debemos hacerlas, ¿cierto? Estas figuras las presentan en esta página y muchos de ustedes y yo las hemos visto en las publicaciones. No es la manera correcta de presentar el asunto del juicio investigador. Este juicio que ellos presentan aquí es un juicio a la manera católica, el día del juicio final. El católico cree en eso, que nosotros vamos a ser presentados en personas allá en el cielo, cuando en realidad, cuando el Señor venga, ya se ha cerrado el tiempo de gracia, ya ha terminado el juicio investigador, ¿sí? Ya ha terminado el juicio investigador y eso quiere decir que el Señor va a venir ¿por quiénes? ¿Por quiénes va a venir? Por sus hijos, por su pueblo fiel. Recuerden que los impíos no van a ser llevados al cielo en persona a ser juzgados allá. Imagínense un impío llegando al cielo que sea juzgado y que sea encontrado pecador. Tiene que ser devuelto a la tierra. Y eso es incorrecto, eso no presenta la Biblia. Nosotros somos juzgados en nuestro carácter. El Señor, con los registros que se hacen diariamente en el cielo, somos pesados en la balanza. Y por eso es que diariamente venimos a confesar nuestros pecados, a estar en paz con Dios en la noche, en la mañana, ojalá al mediodía, y a estar en paz con los demás. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, ingresamos, mis amados hermanos, en este tema que tiene que ver con el cambio de vestiduras de nuestro sumo sacerdote, del Señor Jesucristo en el cielo. Y lo quisimos traer aquí porque es una lectura cortica, ¿sí? Vamos a leer, este es el tema que vamos a presentar enseguida, ¿cierto? Para seguir ampliando el asunto. Pero miren, hermanos, voy a leer del capítulo 59, ¿cierto? Voy a leer del capítulo 59, el fin del tiempo de gracia, de la historia de la redención. Allí aparece como el fin del tiempo de prueba, ¿sí? Miren de interesante, yo no quiero dar mis palabras, sencillamente voy a leer para que nosotros tengamos una idea de la solemnidad de ese momento, de estos años, de estos días que estamos viviendo, de la solemnidad de el final del tiempo de gracia. Voy a leer, hermanos. Y aquí vamos a encontrar una parte que nos va a decir en qué momento el Señor se cambia sus vestiduras como sumo sacerdote y viene a la tierra. Se me señaló el momento, dice el profeta, se me señaló el momento cuando terminaría el mensaje del tercer ángel.
El poder de Dios había reposado sobre sus hijos. Habían terminado su obra y estaban preparados para la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y el testimonio viviente se había reavivado en ellos. Por todas partes había resonado la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. El fuerte pregón, ¿sí? El fuerte pregón. Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Estamos hablando del momento solemne del fin del tiempo de gracia. Esto es muy importante. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados. ¿Y qué más, hermanos? Y, hermanos, ¿están conmigo siguiendo la lectura, hermanos? Numerados. Innumerados. Hermanos, ¿qué es lo que se puede enumerar? ¿Un número literal, un número finito o un número infinito? Un número determinado, ¿no es cierto? Estaban numerados. Vamos a volver a esto cuando estudiemos los 144,000. En algún momento que los estudiemos, porque no lo hemos estudiado, como se debe estudiar. Entonces vi a Jesús que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos en el lugar santísimo. Allí estaba oficiando el Señor Jesucristo, haciendo expiación. Cuando volcó el incensario, dejó caer el incensario, volcó el incensario. El incensario, recuerdan que era llevado al lugar santísimo, era ingresado por el sumo sacerdote, era ofrecido el incienso, dejado allí y mientras el sumo sacerdote iba por la sangre y venía a hacer expiación. Levantó entonces las manos en alta voz y exclamó estas palabras: consumado es. Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración. Apocalipsis 22:11, que fue nuestra lectura bíblica. Hermanos, cuando el Señor deja caer el incensario y dice las palabras consumado es porque ha terminado el tiempo de gracia. Entonces el Señor pronuncia estas palabras: el que es injusto sea injusto todavía, seguirá siendo injusto, ya no habrá oportunidad de ser perdonado. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía en Cristo. Cada caso, noten esto, cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. ¿En qué momento, hermanos? Cuando termina de hacer la expiación el Señor, cuando deja caer, volca el incensario. Hasta aquí, ¿cuántas veces ha pronunciado consumado es? Una sola. ¿Cuántas veces ha dejado caer el incensario? Una sola. ¿Cuántas veces ha pronunciado el que es justo siga siendo justo, el que es impío siga siendo impío? Una sola vez. Entonces, ¿cuántas veces se cierra la gracia? Una sola vez y para todos. El tiempo de gracia no se acaba primero para los adventistas, como enseña la corporación adventista. Ellos enseñan basados en un párrafo de eventos de los últimos días, con un texto mal interpretado del apóstol Pedro, que dice que es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Con ese texto mal interpretado y un subtítulo que ellos le colocan, le hacen creer a las personas que el tiempo de gracia va a terminar primero para los adventistas y que después va a terminar para los demás. Y eso es incorrecto. Es doctrina de demonios. Entonces, cada caso había sido decidido, mire, cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte, cuando el Señor deje de interceder, termine la expiación en el santuario celestial. Cada caso es cada caso y cada caso de todas las personas, tanto los que se van a salvar como los que se van a perder. No habrá una segunda oportunidad para otras personas. No es que el tiempo de gracia se termina primero para los adventistas. Eso es un error. El tiempo de gracia
se termina para todos por igual. Y el tiempo de gracia se va terminando para la persona que va muriendo. Ya no tiene más oportunidad de confesar sus pecados, de reconocerlos, de arrepentirse, de apartarse. Ya está muerto y el muerto no sabe nada. Sigo leyendo. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Miren, nosotros para estas fechas de los justos muertos y luego de los justos vivos, solamente tenemos el inicio de la fecha del juicio investigador. Es ahí donde el juicio comienza por la casa de Dios y el juicio investigador empezó en 1844 por los hijos de Dios desde Adán hacia adelante. El juicio de los impíos es un asunto diferente, es un asunto aparte. Entonces, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. No tenemos fecha para el inicio de los justos vivos, ni para la finalización de los justos muertos. Eso no lo enseña la Biblia ni el espíritu de profecía. No lo sabemos. Pero hay personas que están poniendo fechas para el inicio del juicio de los vivos, y eso es incorrecto. Cristo había recibido su reino cuando entró a las bodas, recuerden, Daniel 7, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Mire, los pecados se van a borrar cuando Cristo había hecho expiación por su pueblo. Estaba completo el número de súbditos del reino. Estaba completo, se había completado el número de súbditos del reino. ¿Sí? No es un número infinito ni simbólico, estaba completo. Se habían consumado las bodas del Cordero y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y el Señor había de reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Miren esta palabra, esta frase. El Señor había de reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Señor de señores. Dice ahí en Apocalipsis 21, ¿cierto? Que aparece la inscripción de Rey de reyes y Señor de señores. Eso quiere decir que cuando el Señor deje de interceder, Él va a tener unas vestiduras, las vestiduras de lino, esas vestiduras se las va a cambiar y va a venir entonces como Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Entonces, estoy aquí revisando el texto, a ver si Daniela me ayuda a ubicarlo, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, como Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, sigo leyendo, mire. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, mucha atención aquí, por favor. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, ¿qué escuchó la hermana Juárez? Oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno, pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Hermanos, aquí alguien me está colaborando con el texto, muchas gracias. Ya, Pilar dice, ¿qué libro es este, por favor? Hermana Pilar, lo mencionamos, es La historia de la redención. La historia de la redención, aquí está, ¿sí? La historia de la redención, capítulo 59. Capítulo 59, el fin del tiempo de prueba. Está también en Primeros Escritos, en la página 279 y 282. En la historia de la redención es la página 400, es el capítulo 59, página 422, en el libro de tapa dura. ¿Está bien? Entonces sigo leyendo, hermanos. Mire que ella escuchó el tintineo de las campanillas de su túnica, ¿sí? Cuando salió del lugar santísimo.
Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario, pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios que descendió furiosamente sobre las desamparadas cabezas de los culpables pecadores, que descuidaron la salvación y aborrecieron, ¿qué, hermanos? Aborrecieron las reprensiones. ¿Está bien? Ok, voy a bajar un poquito. En ese terrible momento, después de que terminó la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya, ¿cómo estaba cada joya? Numerada. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial. Jesús sale del santuario, se detiene un momento en la parte exterior del santuario celestial y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado, que debe sufrir su castigo. ¿Recuerdan que lo mismo hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal? Cuando salía, le transfería los pecados que había sacado del santuario al macho cabrío de Azazel. Y entonces aquí viene la aplicación de la pregunta que se hizo ahí. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Señor no va a venir con las vestiduras sacerdotales. Como viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, se va a vestir. Dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, ¿qué hizo? Dejó el cielo, vestido con sus más regias galas, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían, imagínense. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarle que les enseñara cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. Ya no teníamos palabras, ya no teníamos nada que decirles. El tiempo de gracia se había cerrado. La última lágrima había sido derramada en favor de los pecadores. Había sido ofrecida la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso, el fuerte pregón. Se había dado como el resultado de la lluvia tardía. ¿Sí? Después de la ley dominical. ¿Y qué dice? La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Se había cerrado la gracia. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por su salvación, mientras había tiempo de gracia, ellos no se habían interesado en sí mismos. La vida y la muerte estuvieron frente a ellos. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogara por ellos y exclamase, dale al pecador un poco de tiempo todavía. Todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras, hecho está, consumado es. El plan de salvación se había cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y cuando se silenció la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras, demasiado tarde, demasiado tarde. Momento tan solemne, ¿cierto? Bien, antes de continuar, parece ser que, a ver si estoy esperando, ok. Hermana Patricia pregunta, ¿el tiempo en que caen las plagas es corto? Es una pregunta, ¿no? ¿El tiempo que caen las plagas es corto?
Bueno, afortunadamente sí es corto, ¿sí? Sí es corto. En algún momento que estudiemos las plagas, vamos a ver qué significa cuando la palabra de Dios dice que en un año caerán sus plagas. Vamos a ver eso, vamos a ver qué significa eso y cuál será el tiempo de las plagas. Bueno, voy a seguir leyendo para no salirme del tema. Dice, los que no habían apreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Pero dijo el ángel, no la hallarán. Amós 8:3. No la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor cuando se cierre la gracia. ¿Sí? ¿Qué no darían por una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no. Han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando más las riquezas y los placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los inmundos, o sea, los impíos, seguirán siendo impíos para siempre. Ya era demasiado tarde. Se había cerrado la puerta de la misericordia para todos. Muchos de los impíos se enfurecieron en gran manera al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían el espectáculo de una terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres. Los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían estos lamentos y clamores. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de este terrible momento. Hermanos, nosotros somos atalayas. Tenemos un deber. Que esto no nos suceda para que la sangre de esas personas no recaiga sobre nuestras cabezas. Por eso tenemos el deber de reprender el pecado, hermanos. Pase lo que pase. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo, no nos advirtieron, nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir y clamaron paz, paz, para disipar nuestros temores. Yo me imagino a esta gente diciéndoles a sus pastores corporativos, ustedes nos dijeron que no había ley dominical ni siquiera en proceso allá en la corte. Ustedes nos dijeron que el pool de abogados que tenían en la conferencia general apenas salga o hayan sospechas de una ley dominical nos iban a avisar, porque eso es lo que les están diciendo. Eso es lo que dice Ted Wilson. No hay siquiera un proyecto de ley dominical en el Congreso. Desconociendo que ese proyecto de ley dominical fue llevado en 1888 por el Partido de la Prohibición y el senador Blair en el Congreso. Hizo la defensa. Y gracias a Dios que uno de nuestros pioneros, Alonzo Trevier Jones, hizo la exposición del Santo Día de Reposo Sábado. ¿Sí? Y el Señor no permitió que se impusiera en todo Estados Unidos y por tanto en todo el mundo y extendió el tiempo de gracia para nosotros. Pero hermanos, de eso, desde 1888, ¿cuántos años han pasado? 136 años, si no me equivoco en mis matemáticas, desde 1888 a 1912 al 2112 más 22, 134 años que el Señor ha extendido el tiempo de gracia para nosotros. Y entonces ya me puedo imaginar a los evangélicos diciéndole a sus pastores, ustedes nos dijeron que la ley de Dios estaba clavada en la cruz, que no había que guardar el sábado, que eso era para Moisés. Ya me los imagino. Entonces, ustedes nos predicaron paz, paz para disipar nuestros temores. Nos dijeron que no debíamos salir al campo, que eso tenía que ser mucho después de la ley dominical, que por ahora nos teníamos que quedar en las ciudades. No nos hablaron de esta hora y de los que nos amonestaban,
Dijeron que eran fanáticos y malvados y disidentes, que querían nuestra ruina. Pero vi que los ministros no se librarían de la ira de Dios. Sus sufrimientos serán 10 veces mayores que los de sus feligreses. Aquí está la cita, hermanos. Historia de la Redención, significa HR, página 422, párrafo 1, hasta la página 425, párrafo 2. En quizás esta paginación es en el original inglés. Acá, en este libro, Pasta Dura de Historia de la Redención, es el capítulo 59. Así está correcto, página 422. También coincide la paginación. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos avanzado un ratito en lo que es el asunto del fin del tiempo de gracia, cuando termina la expiación. Hermanos, cuando termina la expiación, es un tiempo muy solemne. Es un tiempo que a nosotros nos tiene que llevar a pensar. Estamos viviendo en el tiempo de gracia, en el gran día de la expiación. Hermanos, los eventos que se le mostró al profeta y que están escritos nos dicen a nosotros que de verdad estas horas, estos días, estos años que estamos viviendo son los tiempos más solemnes. Y como en el gran día de la expiación del santuario terrenal, deberíamos nosotros estar examinando nuestras vidas, ¿sí? Confesando nuestros pecados, con ayuno, lloro y llanto, ¿sí? Pidiéndole a Dios que nos ayude a apartarnos de todo aquello que nos separa de Él y dándole prioridad no a las cosas terrenales, sino a la preparación del carácter para el cielo. Entonces, mis hermanos, no sé si haya hasta acá, no sé, alguna pregunta más. No hay. Hermanos, si tienen un aporte que hacer al respecto, cómo se presenta en la historia de la redención el fin del tiempo de gracia, el fin del día de la expiación, hermanos, en otras palabras. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Sí, hermanos, Dios los bendiga. Tenía una inquietud acerca, pues, de lo que estamos leyendo ahorita. Se denota que las plagas van a caer sobre los impíos vivos. Mi inquietud es acerca de cómo será el castigo para los impíos que ya hayan muerto. Gracias. Ya, hermana. ¿Es posible que busquemos el diagrama 2 en un momentico? Bueno, hermanos, vamos a ilustrarlo. Esa pregunta la vamos a responder y la vamos a ilustrar con el diagrama de los eventos proféticos, ¿sí? La hermana Gabriela tiene la inquietud y dice, bueno, las plagas van a caer sobre los impíos que estén vivos, ¿sí? Los que estén vivos, los impíos que estén vivos. El otro, el diagrama 2. Aquí, hermanos, vamos a mirar aquí un ratito. Ok. Mis hermanos, les voy a compartir este diagrama para poder ilustrar un poquito. Recuerden que este diagrama pues tiene autoría historicista, ¿sí? Está basado en primeros escritos donde dice que el Señor le mostró a la profeta el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad y que este es el mapa de Dios en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo, desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo y luego la eternidad, la tierra nueva. Entonces, hermana Gabriela, usted dice que nos ubicamos aquí en las 7 postreras plagas, las 7 últimas plagas, y estas van a caer sobre los impíos que han recibido la marca de la bestia, sobre los que no tuvieron la victoria sobre la bestia, su imagen y el número de la bestia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con los impíos que han muerto? Han muerto hasta que cerró el tiempo de la gracia, hasta que se cerró el tiempo de gracia, de aquí para atrás, con los impíos que han muerto de aquí para acá.
Están muertos, por lo tanto no reciben las plagas. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, la palabra de Dios nos dice que al final de los 1000 años, al final de los 1000 años, ¿cierto? Va a haber aquí, hermanos, no sé si alcanzan a leer, aquí estoy señalando con el cursor. Permítanme un ratico agrandar un poquito. Esta partecita aquí, en el punto 14. Vamos a agrandar un poquito aquí con la lupa para que los hermanos, exactamente, punto 14. Acá. Listo, punto 14 dice, bueno, aquí en el punto 12 dice, viene Cristo, los impíos que han recibido la plaga son muertos con el resplandor de su venida, ¿no es cierto? Aquí dice destrucción de los malvados, los que han estado vivos, pero llega un momento, hermanos, donde con la venida de Cristo inicia el milenio, el periodo de 1000 años, ¿sí? Que es el único periodo profético determinado, pero después de la segunda venida de Cristo. Desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo, no hay periodos de tiempo determinados. El único periodo es el de los 1000 años, pero es después de la venida de Cristo. Entonces, cuando terminan los 1000 años, ¿qué sucede, hermanos? Cristo y los santos regresan a la tierra. ¿Y qué pasa con los malvados de todas las épocas? Los malvados que estaban muertos y que no recibieron las plagas, y los malvados que estaban vivos recibieron las plagas, pero que murieron con la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Resucitan, resurrección de los malvados, de todos los malvados. Resucitan. ¿Y para qué resucitan? ¿Para qué resucitan? Hermanos, resucitan para ser destruidos, la destrucción final de los malvados. Y allí, hermanos, aquí, recuerden que está todos los malvados, de todas las épocas, la bestia, el falso profeta, y está el dragón, que van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Entonces, hermanos, cuando Cristo y los santos regresan a la tierra, resucitan los malvados al final de los 1000 años. ¿Sí? Y estos malvados van a ver en panorámica, y lo dice el conflicto de los siglos, en el último capítulo, ¿sí? En el último capítulo del fin del conflicto, se llama el capítulo 44 del conflicto de los siglos, ¿sí? O la gran controversia, ¿sí? Se llama así, el fin del conflicto, y ahí lo podemos leer. Hermanos, en ese día han resucitado los malvados al fin de los 1000 años, ¿sí? Desciende la nueva Jerusalén, los malvados resucitados rodean la santa ciudad, todos los malvados instigados por Satanás, quien es suelto de su prisión, pero los malvados ven en panorámica la coronación de Cristo. Y allí en el conflicto de los siglos dice que van a ver todas las oportunidades que el Señor les dio para ser salvados. Los textos bíblicos, los himnos, las amonestaciones, van a ver, hermanos, ¿sí? Capítulo 43, aclaro, el fin del conflicto en la gran controversia, ¿sí? Ahí está relatado con detalles, hermana Gabriela. Y entonces ellos van a ver la coronación de Cristo y van a ver en panorámica todos sus pecados y todos los momentos que tuvieron para aceptar al Señor. Y cuando ellos reconozcan y toda rodilla se doble y reconozca que Jesucristo es el Señor y que su perdición y su castigo es justo, entonces lloverá fuego del cielo y se cumplirá aquí la destrucción de los malvados. Aquí, al final de los 1000 años, después de que descienda la nueva Jerusalén, después de que los malvados rodeen la nueva Jerusalén, después de que presencien los malvados la coronación de Cristo
sus oportunidades, sus llamados, lo que despreciaron, entonces después de que se arrodillen y reconozcan que Jesucristo es el Señor y que su perdición es justa, será demasiado tarde obviamente y serán destruidos todos los malvados. Hermana Gabriela, no sé si está respondida la pregunta. Obviamente para esto tenemos el fundamento bíblico, ¿cierto? El capítulo 20 y 21 de Apocalipsis y por lo menos hemos citado aquí el capítulo 43 del conflicto de los siglos o la gran controversia que se llama el fin del conflicto. Hermanos, hermana Gabriela, ¿está bien? ¿Está explicada la respuesta o queda alguna duda? Sí, hermano, está muy claro, muchas gracias, sino que solicitaban al grupo que por favor compartiera esos diagramas y finalmente a uno le queda es como esa interrogante de decir, o personalmente, ¿no? Nerón, Hitler y tantos genocidas que ha habido a través de la historia. O sea, piensa uno, ¿no? No, solo van a ser ahí quemados, piensa No, uno. hermano. O sea, me No, parece a mí que no, los que van hermanita. a estar vivos, como que van a sufrir más, pero después me dicen acá, eso ya es cosa de Dios, él No, 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 cómo no. da a cada quien lo que le Pa- corresponde. Pare ahí, hermana, pare ahí. Hay que leer el capítulo y le tengo una buena noticia, hermana. Ellos van a resucitar, ¿sí? Los malvados, Nerón, Hitler, Bullón, Bohr, todos estos van a resucitar y van a sufrir, ¿cuántas veces dijimos en la historia de la redención? 10 veces más. Entonces vamos a dejar de tarea. Hermana, en el capítulo 43 se narra que los impíos, recuerda que dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Va a haber una resurrección de impíos, ¿sí? Que van a resucitar para ver tantas cosas y sufrir el castigo. No quiero salirme del tema de esta noche porque tenemos media horita todavía para esto, pero vamos a leerlo en detalle en el capítulo 43 y vamos a ver que los malvados no todos van a sufrir por igual, ¿sí? Porque leímos ahora que los impíos, los malvados, los ministros van a sufrir 10 veces más. Y van a haber personas que van a sufrir no solamente en el lago de fuego, no van a ser solamente quemaditos en el lago de fuego. No, no, hermano. La justicia de Dios, la justicia de Cristo, también implica que cada quien pagará conforme a sus pecados. Y Satanás pagará por sus pecados, los pecados de los ángeles y los pecados que nos hizo cometer a todos. ¿Está bien? Entonces, tarea, capítulo 43, el fin del conflicto, para leerlo esta noche o mañana durante el día. Bueno, hermanos, entonces aquí nuevamente entramos en el contexto de lo que venimos estudiando, ¿cierto? Muy bien, hermana Gabriela. Vamos a seguir entonces ahí. Estamos estudiando el asunto del gran día de la expiación y de la expiación que se hacía en el santuario terrenal. No solamente el santuario era una figura de las cosas celestiales, sino los actos o las actuaciones de el sumo sacerdote, del que oficiaba dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo. ¿Está bien? Entonces, vamos a complementar lo que venimos estudiando leyendo esta parte que es muy interesante, muy importante. ¿Cómo aplicamos lo que hemos estudiado del santuario terrenal? ¿Cómo aplicamos? ¿Sí? Vamos a aplicarlo precisamente aquí. ¿Está bien? Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Era símbolo, como dice Hebreos 9:9, el versículo 23 de Hebreos 9 y el capítulo 8, versículo 2. Era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Ya Pablo
Está hablando casi 40 años más después del año 31, cuando había cesado el sacrificio y la ofrenda. Él dice que era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, dice la palabra de Dios, ahí en Hebreos. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, mis hermanos, todo lo que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal estaba prefigurando ¿a quién? A Cristo. Lo que tenía el sumo sacerdote, sus vestiduras, ¿sí? Estaba simbolizando a Cristo. Por eso en Hebreos 8:2 dice que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor en el cielo y no el hombre, porque el santuario terrenal fue construido por el hombre bajo la dirección de Dios, pero el ser humano construyó, ¿sí? Moisés dirigió, pero construyeron allí las personas que recibieron sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan los nombres de ellos? Aholiab y algunos de ellos se llamaba Aholiab, ¿sí? Arquitectos, ingenieros y las personas que recibieron el don de poder construir los muebles y las cortinas y todo eso. Este santuario terrenal fue construido por el hombre, pero el santuario celestial, ¿sí? Es construido por el mismo Señor y no el hombre. Recuerden eso. Estos textos de Hebreos 9:9 y 9:23 y Hebreos 8:2 son textos muy importantes para el adventista genuino, para certificar que el apóstol Pablo, que fue el que escribió el libro de Hebreos, sostiene que en el cielo hay un verdadero santuario, un santuario celestial. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la doctrina evangélica, la doctrina católica y la doctrina católico-evangélica adventista está profetizado, hermanos, que iba a llegar un momento donde desde los púlpitos adventistas se iba a enseñar que hay que guardar el domingo y se iba a enseñar que no existe santuario, ¿sí? Que no existe santuario. Entonces, estos textos son muy importantes, más los textos de Apocalipsis donde Juan ve el lugar santo, el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, recuerden que este es uno de el cuarto pilar fundamental de la fe adventista, el templo de Dios en el cielo. Vio que allí ardían 7 lámparas de fuego. ¿Dónde está escrito eso? En Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 8:3. Allí ve Juan, en el Apocalipsis, ve el templo de Dios en el cielo y allí ardían 7 lámparas de fuego. Por favor, tomen su Biblia, hermanos. Tomen su Biblia para ir contextualizando lo que estamos diciendo, ¿sí? Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, para confirmar, ¿sí? La visión. Mire, allí dice así, de esta manera. Dice, bueno, las Biblias por lo regular pues traen algunos títulos, ¿no? El trono celestial. Mire lo que dice Apocalipsis 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Hermanos, a Juan el Señor le muestra una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hermanos, Juan ve el trono de Dios en el cielo. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. O sea, lo va a comenzar
a describir de acuerdo a lo que Juan conocía. Parecía el aspecto piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ya quizás alguien estará preguntando, ¿y quiénes son esos ancianos? Bueno, ya llegará el momento de explicar quiénes son esos ancianos. Tenemos tema, el hermano Amado explica muy detalladamente eso. Vamos a compartir ese tema. Entonces dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Cuáles son esas 7 lámparas de fuego? ¿Qué dice mi esposa? El candelabro. Juan ve el candelabro. ¿Y dónde estaba el candelabro con 7 brazos en el santuario terrenal? ¿En qué parte estaba? Estaba en el lugar santo. Aquí Juan ve el lugar santo, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos al capítulo 8, versículo 3, que da la indicación ahí en el texto que estamos leyendo. Capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué lugar está viendo aquí Juan? ¿Qué mueble está viendo? El altar del incienso. ¿Qué estaba dónde? Estaba en el lugar santo. Vamos a continuar. Juan ve en el cielo, ve inicialmente el lugar santo. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial, y vio que allí ardían 7 lámparas de fuego, lo que acabamos de leer, y el altar de oro, miro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente, vamos a Apocalipsis 11:19, por favor. Estamos corroborando con las escrituras, ¿cierto? Apocalipsis 11:19. Miren este precioso texto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, otra vez. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Pregunta, ¿qué lugar está viendo Juan aquí en Apocalipsis 11:19? ¿Qué lugar? ¿En dónde estaba el arca del pacto en el santuario terrenal? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces ahora Juan ve el lugar santísimo del santuario celestial. Ya había visto el lugar santo, ahora ve el lugar santísimo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grandes graves. Hermanos, de esto que estamos leyendo hay un asunto bien importante. Juan ve el lugar santo y ve el lugar santísimo. Y si Dios le muestra en visión a Juan el santuario celestial, ve el lugar santo y el lugar santísimo, es porque el lugar santo y el lugar santísimo es porque el santuario del cielo es real. Dios no le va a mostrar algo que no es real o que no exista. Es real. Dios le mostró a Juan. Entonces dice, nuevamente, el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su pacto. Hermanos, ¿y qué había dentro del arca en el santuario terrenal? La ley de Dios. Estaba la ley de Dios. ¿Qué significa que Juan haya visto el arca? Obviamente que el arca no iba a estar vacía. Allí estaba la ley de Dios, vigente, vigente. No había sido clavada en la cruz, no había sido abrogada, vigente. Cuando lean ustedes, hermanos, el capítulo del fin del conflicto, nos vamos a dar cuenta que cuando venga el Señor, vendrá con las tablas de la ley, brillando el 4º mandamiento sobre todos.
Entonces dice, allí contempló el arca de su pacto de Apocalipsis 11:19, representada por el arca sagrada construida por Moisés para contener la ley de Dios. Recuerden que lo que estamos estudiando, lo que empezamos a estudiar ahorita, es que el santuario terrenal y sus servicios es una figura de las cosas celestiales, ¿sí? Porque Dios le ordenó que lo haga conforme al modelo celestial. Bueno, entonces sigo leyendo, no son mis palabras. Moisés hizo el santuario, bueno, aquí vamos, ¿cierto? Porque aquí, exactamente. Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto. O sea, el modelo es el santuario celestial. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales. Hechos 7:44. Tomen su Biblia, por favor. Y vamos a leer Hechos 7:44. El mismo Pablo, hermanos, menciona aquí en este versículo: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto, ¿sí? Hechos 7:44. Y en Hebreos 9:21 y 23 dice así, Hebreos 9:21 y 23, para complementar lo que estamos diciendo. Hebreos 9, espero hermanos que ustedes estén tomando su Biblia, leyendo conmigo. Hebreos 9:21, ¿qué dice? Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Sí? Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales? Las terrenales, las cosas terrenales, el santuario, sus vasos, sus muebles. Esas son las figuras de las cosas celestiales. Fue pues necesario que las figuras, el lugar santo, el lugar santísimo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjense que las cosas celestiales necesitan ser purificadas. Y si necesitan ser purificadas es porque son reales. Y si había un lugar santo, un lugar santísimo en el santuario terrenal, pues en el cielo hay un lugar santo y un lugar santísimo. Si acá en el santuario terrenal se oficiaba, se hacía expiación en el lugar santo y en el último día del año en el lugar santísimo, pues en el cielo hay lugar santo, lugar santísimo, y en un momento dado el Señor debía entrar al lugar santísimo a hacer su obra final de la expiación. Por eso el versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, hecho por el hombre, figura del verdadero, del celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Sí? Y Juan dice que vio el santuario celestial. Ese santuario en el cual Jesús oficia en favor de nosotros es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Entonces hay un santuario original en el cielo, construido por Dios, donde ministra nuestro Señor Jesucristo. Hace expiación. La expiación no ha terminado. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. De acuerdo a Daniel 7:10. Ustedes recuerdan que en esta semana compartimos un tema de nuestro hermano amado Miguel. Y este señor apóstata, Camray, una de sus burlas era, ¿cómo es posible creer que allá en el santuario o que exista un santuario celestial donde alcancen millares de millares y millones de millones? Eso es ridículo, decía él.
Bueno, terminó en apostasía, hermanos, negando la doctrina del santuario, negando el sábado. Uno de los más consentidos eruditos del adventismo, que había sido consentido y honrado al haber crecido al lado de la profeta, hermanos. Bueno, de ese templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en adoración. Por eso es que en las tablas encima del propiciatorio habían unos dos ángeles, ¿cierto? Con una ala se cubrían el rostro, ¿sí? Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectuó en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios mande, ordene o sugiera o diga que se construya un santuario terrenal? ¿Para qué era, hermanos? Para enseñar las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre por parte del Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de estudiar el santuario terrenal, que es el primer pilar del adventismo genuino, la purificación del santuario. ¿Notan lo importante de estudiar este tema? Para comprender la solemnidad de la obra que se realiza en el cielo desde 1844 para acá, como resultado de la profecía. Y, hermanos, saber la solemnidad del tiempo que estamos viviendo. Estamos a punto de que se termine el gran día de la expiación, a punto de que se cierre el tiempo de gracia. Los eventos proféticos lo dicen, la palabra de Dios lo dice, las señales lo dicen. Es importante estudiar esto. Sigo leyendo. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. Mire, aquí está narrado el inicio del juicio investigador. El inicio de la mediación de Cristo. Primero en el lugar santo, luego en el lugar santísimo. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cómo se llama eso? Hacer expiación, llevando su propia sangre en favor del pueblo que está aquí en la tierra, de su pueblo. ¿Qué tal nosotros aceptáramos que la expiación terminó en la cruz? Todos, hermanos, los que aceptan, los que han aceptado que la expiación terminó en la cruz, acá en el atrio, en la tierra, le están diciendo al Señor Jesucristo que lo que está haciendo es en vano, que no sirve, que es inútil, porque al fin la expiación ya terminó en la cruz. Y adoptaron esa creencia evangélica que dice que una vez salvo, salvo para siempre, y que ya hemos sido salvos cuando Cristo murió. Eso es una doctrina de demonios, hermanos. Bien, como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando, noten esto, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, la administración típica consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. Hermanos, por favor, lástima que el tiempo se me está yendo, pero miren esto importantísimo. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, una en el lugar santo, otra en el lugar santísimo, ocupando cada una un periodo de tiempo. A ver, el que esté de número 5 allí, por favor, responda a la pregunta. Hermana Unice, ¿cuál es el tiempo del lugar santo y cuál es el tiempo del lugar santísimo? De acuerdo a la Biblia, al espíritu de profecía. ¿Cuál es el tiempo o el periodo de tiempo que ocupa el lugar santo? Hermana Unice, ¿está?
La hermana Eunice no tiene audio, parece. El siguiente. Hermana Gabriela, ¿cuál es el tiempo para el Amén. lugar santo? El tiempo que ocupa el lugar santo ¿Sí? va desde 31 de nuestra era a 1844. En el 1844 nuestro Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y está haciendo su última obra de expiación en favor de los pecadores hasta que se termine el tiempo de gracia, lo cual es un tiempo indefinido. Amén. Gloria a Dios. El tiempo del lugar santo es el tiempo desde que el Señor Jesucristo asciende al cielo en el año 31, que muere y resucita, hasta 1844, que es donde terminan los 2300 años, y luego el santuario iba a ser purificado, iba a iniciar la purificación del santuario. Gracias, hermana Gabriela. Entonces dice, asimismo, la administración típica, o sea, terrenal, consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Qué bonito que es solamente leer, no hay que añadirle ni quitarle. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. Noten esto, hermanos. ¿En beneficio de quién es que el Señor ofrece su sangre, su propia sangre? ¿En beneficio de todos? En Arrepentidos. beneficio de los creyentes arrepentidos. Recuerdan que anoche estudiábamos que ese día de expiación se hacía en favor de las personas del pueblo que habían reconocido, que se habían arrepentido, que se habían preparado. Asimismo, hermanos, como Cristo, después de su ascensión en el año 31, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así en el servicio diario. Y el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores arrepentidos, los que llevaban la ofrenda, el cordero para el perdón. Un pecador que no creía, que no aceptaba y que no llevaba el animal para hacer expiación, ¿cómo podía ser perdonado? Bueno, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Miren esto. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, será perdonado. No anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Lo mismo sucedía en el santuario terrenal. El pecador arrepentido que llevaba el animal era perdonado, ¿cierto? Pero el registro de su pecado quedaba allí hasta el día de la expiación final. ¿Qué significa esto? Así, en el tipo, o sea, en el santuario celestial, la sangre de la víctima, así en el tipo, en el santuario terrenal, así en el tipo, en la figura, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Por eso se quedaba registrado y por eso se necesitaba, ¿qué se necesitaba? Purificar el santuario en el día de la expiación. Lo que está haciendo el Señor ahora en el santuario celestial. Sigo leyendo. Bueno, hermanos, gracias a Dios que alcancé, pero me falta esta partecita. ¿Cómo es que se limpia el registro de los pecados? Y vamos a avanzar esto, hermanos, en el día de mañana. Es una parte corta, ¿no es cierto? Hay unas preguntas para hacerle a los hermanos. Y mañana terminaremos esta partecita. Esto ya lo estudiamos, ¿cierto? Esto ya lo estudiamos. Y mañana estudiaremos esta partecita que les quiero ver, mostrar
esta partecita. Nuestro sumo sacerdote y abogado. Es cortica, apenas está para el día de mañana con las preguntas que hemos de resolver. Entonces, mis hermanos, quisiera decirles muchas gracias por estar atentos. Gloria a Dios porque nos ha permitido leer, instruirnos esta noche y estimar, hermanos, este tema tan importante que es el fin del tiempo de gracia, el fin del día de la expiación, y corroborar con el escrito está que en el cielo, o que lo que se hacía en el santuario terrenal es una figura de lo que se hace en el santuario celestial, de lo que el Señor está haciendo en el santuario celestial. Eso lo debemos tener bien claro. Y terminando mañana el devocional, mañana vamos a recibir Santo Sábado a la puesta del sol, estudiaremos esta partecita que falta. El sábado en la mañana tendremos el repaso de la lección que se llama así, la limpieza del santuario, o sea, la purificación del santuario, al modo historicista, ¿cierto? Hermanos, y esperamos que queden claros varios conceptos, muchos conceptos que queden bien claros, bien afirmados. Y si hay necesidad, quizás de, mire, hemos rayado, ¿no es cierto? Hemos repetido, hemos ido despacio con la ayuda de Dios para poder ir entendiendo paso a paso esta doctrina tan maravillosa del santuario. Hermano Hugo, está con nosotros. Hoy está también nuestro hermano Rubén y su esposa debe estar allí, ¿cierto? Y también la demás familia. Hermano Hugo, estamos Buenas al aire. noches. Hermano Hugo, buenas noches, el Señor lo bendiga. Amén, hermano, igualmente. Bendiciones para usted y para todas las personas que están participando esta noche. Gracias. Amén, mi hermano. Hermano Hugo, ¿cómo vamos con el estudio del santuario? ¿Usted había tenido la oportunidad de estudiar el tema así, de esta manera, detalladita, despacio? ¿Vamos bien? Mm, ¿Hay alguna inquietud? Sí, inquietudes siempre van surgiendo, ¿no? Eso es un tema bastante denso para estudiarlo, pero yo creo, hermano, y estoy de acuerdo con usted cuando nos dice que lo mismo que se hacía en el santuario terrenal se hace en el santuario celestial, porque el santuario terrenal fue orden de Dios, ¿no? Y hay evidencia bíblica que habla acerca de la existencia real del santuario celestial, y estas evidencias las podemos encontrar por ejemplo, en Éxodo 25, ¿no? Éxodo 25, 8, 9 y 40. Y asimismo, como hay evidencia y nosotros reconocemos un santuario celestial, también se ha querido, digamos, como desdibujar la existencia del santuario celestial y volverlo algo metafórico, ¿no? Algo significativo, tiene un significado metafórico, digamos, es la contraparte, pero la evidencia bíblica es clara. Y sobre todo yo comparto mucho con usted, hermano Carlos, cuando dice que lo mismo que se hacía en el santuario terrenal, se hacía en el santuario celestial. En Apocalipsis 9:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande, granizo. Entonces creo que la palabra de Dios es clara en esta parte. Esa es como la percepción que voy organizándome sobre el tema del santuario, hermano. Gracias. Amén, hermano Hugo. Gracias por su comentario. Bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos evidencia bíblica de que en el santuario, de que en el cielo hay santuario, ¿no? El apóstol Pablo lo presenta en Hebreos. El mismo Señor, el mismo Jehová dijo, hazlo conforme al modelo que te mostraré. Y el apóstol Pablo enseña que Cristo entró al santuario no hecho de mano, sino hecho por el Señor.
y presenta a Cristo como ministrando en el santuario, ministro del santuario, ofreciendo su propia sangre. Entonces, hermanos, el asunto es, gracias a Dios, que tenemos la evidencia bíblica y más del espíritu de profecía también, más amplio, ¿cierto? Esta verdad, donde se nos presenta que el santuario terrenal era una figura de las cosas celestiales. Esas palabras son del apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios por ello. Hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta, hermana Gabriela. Adelante, hermana Gabriela. La pregunta es para todos. Adelante. Gracias, hermano. Dos cosas, ¿no? La primera, personalmente estoy agradecida y maravillada porque entendiendo muy bien la doctrina del santuario y leyendo el Apocalipsis, nuestro Dios nos ubica perfectamente en el tiempo en el que estamos y qué exactamente nuestro Señor Jesucristo está oficiando en este momento en el santuario celestial. Porque personalmente antes leía en Apocalipsis que el candelabro, que el arca fue abierta y uno como que esas cuestiones no las entendía completamente. Pero ahora, gracias a Dios y a los estudios que su merced nos da, adentrándonos más en la doctrina del santuario, ya podemos entender eso con mucha alegría y con mucha facilidad, que como dice mi papá, ¿no? Son temas densos que el Señor, cuando ya uno va estudiándolos más y el Señor mira ese interés de parte nuestra, que es imperfecto, pero que va avanzando con la luz y el amor de Él, uno ya va entendiendo y ya el Señor le va revelando más cosas. O sea, quiero decir que antes lo del santuario, perdón, a mí me parecía algo bien complejo, pero ya a medida que se lo va estudiando me parece algo bien hermoso y muy maravilloso. Tengo una pequeña inquietud, era lo segundo que quería decir, algo que a mí los católicos me dicen para refutar o defender ellos lo de la idolatría, que sí se puede, dicen ellos, hacer imágenes porque Dios mismo las hizo unos querubines sobre el arca. Entonces ahí, mis queridos hermanos, quería ver qué opinan al respecto. Muchas gracias. Hermana Gabriela, mientras yo estaba buscando mientras usted hablaba, estaba buscando un texto donde el profeta Daniel expresó algo muy bonito. Primero que todo, le damos la honra a Dios. Hermanos, hago una aclaración, ¿no? Estudiar el tema del santuario de este modo, pues no es el resultado de una sabiduría humana, ni porque mi persona... No, no, no. Hemos ido al escrito está, a la Biblia, hemos ido al espíritu de profecía y hemos ido a la escuela sabática de nuestros pioneros. Entonces, eso es vamos a decir, estamos haciendo el pre-kinder en el asunto del santuario. No todo está dicho. Habrán cosas que necesitamos leer al pastor Haskell, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos leer a nuestros primeros, necesitamos leer la historia de la redención, patriarcas y profetas, para ampliar estos conceptos. Pero el profeta Daniel dice, en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, los entendidos entenderán. Nosotros venimos a la fuente de la sabiduría. Él va dirigiendo las cosas. Y créanme, hermanos, dedicar una semana para el estudio del santuario es hacer si se me permite usar el término, hacer el pre-kinder. Estamos prácticamente tratando de explicar y de entenderlo mejor. Hermana Gabriela, la respuesta a su pregunta, por favor, acerca del arca, tenga la bondad de repetir la pregunta para que los hermanos opinen también. Sí, hermanos. Los católicos frecuentemente para ellos argumentar o defender su inclinación a la idolatría y al hacer imágenes,
pues sacan a relucir precisamente esto del santuario. O sea que paradójicamente ellos no lo aplican, no creen, sabrán casi nada al respecto de la doctrina del santuario, pero para defender la idolatría, ahí sí reluce, ahí sí dicen, bueno, y entonces, ¿por qué Dios sí permitió, sí incluso él mismo mandó a hacer 2 querubines sobre el arca? O sea, que ellos quieren decir ahí, los católicos, que Dios sí autorizó el hacer las imágenes, los ídolos. Gracias. Ah, sí, mi hermana, sí, ese es un argumento que ellos utilizan para justificar la idolatría, ¿sí? Al decir que no, que en el santuario el Señor ordenó que se construyan querubines, que se hagan imágenes. Pero, hermanos, ya nosotros sabemos que esas imágenes que se hicieron ahí no tenían el objetivo de adorarlas. En la Biblia, el Señor mismo, el Señor Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El segundo mandamiento prohíbe el inclinarse ante una imagen, rendirle culto, adorarla. El Salmo 115 nos enseña acerca de los ídolos. Pero obviamente, ¿no? Satanás es astuto y utiliza la figura de los ángeles del propiciatorio en el santuario para justificar la idolatría. Habrán muchas cosas, hermanos, muchas cosas erradas con que el catolicismo justifica, profesor Hugo. Quizás cuando nosotros leemos el texto de fuérzalos a entrar, quizás con ese texto el catolicismo romano obligó a aceptar las bulas papales, aceptarla y justificó la muerte de muchos mártires por el texto de fuérzalos a entrar en la parábola de la boda. Fuérzalos a entrar. Entonces los que no aceptaban voluntariamente los dogmas católicos, la tradición católica, los escritos papales, las bulas papales, eran obligados, eran martirizados, eran torturados y muertos. Entonces el diablo siempre va a querer justificar. El profesor Hugo iba a mencionar algo. Adelante, profe. Gracias, hermano. Sí, para complementar un poco la pregunta que hace nuestra hermana Gabriela es comentar que dentro del Imperio Romano, culturalmente era un imperio politeísta, es decir, que tenía muchos dioses. Y ellos elaboraban figuras a todos esos dioses, pero después de que Constantino cristianiza el Imperio Romano, simplemente esas figuras que hacían representaciones a otros dioses, las volvieron, digamos, figuras cristianas. Y de ahí aparece toda la seguidilla de santos bueno, todas estas figuras que se encuentran, pero era respondiendo a una cultura, una tradición muy romana de tener imágenes. Entonces, cuando se mira en los templos católicos estas figuras, es una costumbre y una tradición romana. Esa era como el aporte que quería hacer. Gracias, hermano. Gracias, profesor Hugo. Reemplazaron los dioses paganos romanos por personajes cristianos. Reemplazaron a la diosa del cielo, que era una mujer con un niñito en sus brazos, por la Virgen María y Jesús. Y así una cantidad de cosas. Eso lo narra también el conflicto de los siglos en una era de tinieblas espirituales. Bueno, hermanos, hermano Rubén, hermana Mónica, a todos mis hermanos, que el Señor los bendiga. Esperamos con la ayuda de Dios mañana que el Señor nos conserve la vida y la oportunidad para seguir estudiando esa última partecita que nos falta. Gloria a Dios por su Santo Espíritu, por su escrito está, por la palabra profética más segura que tenemos y por darnos la salud y la oportunidad de poder realizar estos estudios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Quizás si la hermana Luz Marina tiene a bien, por favor, tener la oración allá donde se encuentra. Confírmeme, hermanita Luz Marina, que tiene audio claro. Sí. Oremos. Adelante, hermana. Deme un segundito, nos arrodillamos. Adelante, hermana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santísimo nombre por toda la eternidad.
Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y estamos maravillados de poder recibir estos mensajes, de haber podido salir de allá, de esa corporación donde estábamos engañados. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus bendiciones. Permite que el Espíritu Santo haga la obra en cada corazón y en cada mente y que nosotros podamos ser preparados para poder dar a conocer este mensaje, que las personas puedan interesarse por medio de nuestro testimonio, Señor, que podamos dar a conocer el verdadero mensaje que es este histórico que estamos conociendo ahorita, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bondades y tus misericordias. Bendice a todos los hermanos de este grupo. Bendice a todos nuestros amigos que nos escuchan y dale sabiduría de lo alto para que puedan comprender y entender la realidad de las cosas en las que andamos, Señor. Bendice al hermano Carlos, bendícele su esposa, su familia. Permite que todo lo que él haga sea para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por amarnos y escucharnos. Quédate con nosotros, dándonos un sueño reparador y un despertar feliz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.